Muy buenas noches a todos. Esta es una nueva sesión de Diálogos al Café Marcos Escudero, que viene tratando ya hace un buen tiempo el tema de la justicia, las reformas para la democracia en el tema de justicia. Hoy tenemos una nueva sesión en la que conoceremos los planteamientos que nos llegan de Santa Cruz. Permítame presentar a nuestros invitados de esta noche. Tenemos con nosotros a Betty Carolina Ortuste Tellería. Ella es abogada, PhD, doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, universidad donde también obtuvo títulos de diplomada en Educación Superior y técnica en Legislativa y Producción Normativa. La doctora Ortuste es autora de varios artículos y ensayos en la revista jurídica de la UPSA, así como en publicaciones y memorias de congresos y otro tipo de eventos. Ocupó distintos puestos de asesora, jefatura y dirección en instituciones públicas y privadas, y actualmente se desempeña en el cargo de directora de autonomías del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Es parte de la directiva de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, miembro invitada a la Sociedad Científica de Doctores de Bolivia y presidenta del Observatorio Universitario de Igualdad de Género. Es docente de pregrado y posgrado en varias universidades. También ha recibido una serie de distinciones de orden académico y para nosotros es una verdadera distinción tenerla con nosotros esta noche, doctora Ortuste. Muchísimas gracias, un cordial saludo a todos los que nos acompañan esta noche, agradecer infinitamente la invitación y la deferencia para poder compartir este espacio académico también con notables juristas en el medio. Tengo el honor, decía yo, de contar con la presencia del doctor Herrera y también del doctor Antonio Rivera Santibáñez, quien lidera justamente una propuesta también sobre la reforma de justicia. Creo que será un excelente escenario también para poder intercambiar criterios y así también plantear algunas alternativas o complementaciones a las propuestas, porque muchas de ellas no necesariamente se contraponen, sino más bien pienso que pueden perfectamente armonizarse. La aclaración primera que tengo que realizar es que el posgrado que tengo no es de la Universidad Valenciana, sino la Universidad del País Vasco, a quien también agradezco por la formación en este sentido. Me toca en esta ocasión presentarles a ustedes el planteamiento de reforma a la justicia que se ha gestado desde el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Como bien explicaba el doctor Belcé, formó parte de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Autonomías. Esta secretaría tiene entre sus planteamientos y funciones desarrollar estrategias autonómicas que también no solo coadyuven al proceso de las autonomías y sus competencias, sino también plantear propuestas que puedan a todo nivel estatal desarrollar de mejor manera el funcionamiento óptimo del Estado. En ese sentido, solamente un pequeño preámbulo o antecedente al tema, que ya bien usted nos introducía, es que evidentemente cuando se habla de reforma de justicia, no podemos soslayar el hecho de que tenemos que revisar la evolución que ha tenido esta en el tiempo y solamente de manera sucinta mencionar de que ya en la primera constitución bolivariana de 1826 se tenía previsto que los jueces y magistrados sean elegidos por el Poder Legislativo. A posteriori se hicieron algunos cambios que permitieron también la respectiva designación por parte del órgano ejecutivo. Es en la reforma constitucional del año 1871 donde podemos encontrar un antecedente que tiene conexitud con la propuesta que nosotros planteamos. Y es que en aquella oportunidad ya se preveía que el entonces órgano legislativo, integrado por la Asamblea de Diputados, designaba a vocales de distrito a propuesta de las municipalidades, porque en algún momento se cuestionó por qué el gobierno autónomo municipal se inmiscuye en funciones que son propias del órgano nacional, ¿no? Del órgano legislativo. En este sentido, vemos que creo que en el tema de justicia no podemos quedar indiferentes a todo nivel, y máxime si nos interesa a todos los bolivianos. También se tiene como antecedente que en las más de 18 reformas, 21 en su haber, la generalidad de magistrados han sido designados por el Congreso hasta antes de la última reforma constitucional del año 2009. Se tiene como también antecedentes algunos cambios que se hicieron en las gestiones del año 94 y 2004, donde se crearon algunos
eh, importantes instrumentos de justicia, cuál es el Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo, siempre con la aspiración de poder democratizar y mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de administración de justicia. El año 96 también hubo una reforma, pero esta vez de orden legislativo, donde se introducía la figura del entonces Tribunal Agrario Nacional y que posteriormente cambió a la denominación de Tribunal Agroambiental. Y luego se generaron algunas legislaciones dispersas. Por ejemplo, hay que destacar la ley 1104, que crea las salas constitucionales, y por qué no también mencionar la ley 1173, que pretendió abreviar el proceso penal y estableció algunas atribuciones en favor del Consejo de la Magistratura y también del Tribunal Supremo de Justicia, pero que no han logrado su cometido. Ahora, ¿cuál es la situación actual que nos acompaña bajo este escenario y las disposiciones que actualmente regulan el funcionamiento de la justicia en Bolivia? Primero, que la Constitución del año 2009, en su última reforma, previó la elección de los integrantes de los máximos tribunales de justicia mediante sufragio popular. Y entonces encontramos allí la elección del Tribunal Supremo de Justicia, sus magistrados, también del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental. Pero hay un proceso previo de preselección que corresponde al órgano legislativo plurinacional por votación de 2/3 de sus miembros. En el caso de los tribunales departamentales, se eligen a los vocales por el Tribunal Supremo de Justicia, pero de una terna que presenta el Consejo de la Magistratura. Luego también se eligen a los jueces y funcionarios por parte del Consejo de la Magistratura, y la última elección fue realizada en diciembre del año 2017. Sabemos bien que por la Constitución Política del Estado ellos fungen funciones por un periodo de 6 años sin posibilidad de reelección. Y bajo este planteamiento y escenario, ellos penecen en funciones en diciembre del año 2023. ¿Cuál es la problemática que se plantea y la necesidad de reformar nuestra justicia? Un primer elemento es que consideramos que la modalidad prevista en nuestra Constitución no es la más idónea, y consideramos que más bien ha sido errada, ha generado su planteamiento y además la evolución que está demostrado con el tiempo, más bien una acentuada crisis, que aquí parafraseando al doctor Rivera Santibáñez en los múltiples análisis que hace sobre el tema de justicia, es una crisis extrema y estructural, que no brinda seguridad jurídica, que tampoco hace prevalecer el Estado constitucional y democrático de derecho, y tampoco efectiviza un control al ejercicio del poder político, ni mucho menos se respetan las libertades y derechos de los bolivianos. Se argumentó en algún momento para poder plantear esta reforma constitucional que con la elección popular se daría legitimidad a los integrantes de los máximos tribunales de justicia. En los hechos, ¿qué ha demostrado este proceso de preselección por parte del órgano legislativo plurinacional? Que al final los ciudadanos no eligen, sino que más bien votan para ratificar, para aprobar una decisión política, previamente pactada por un órgano que también es de composición política. Este poder político en alguna medida ha afectado, diríamos nosotros, destruido la independencia que se precia en nuestro texto constitucional declarar en favor de este órgano judicial. Y este proceso de selección no logra su cometido de lograr constatar una comprobación de la idoneidad, probidad y meritocracia que debieran tener sus integrantes, puesto que el órgano judicial en muchos estados del mundo se precia ser un órgano eminentemente técnico, de composición cualificada y meritocrática, totalmente despojado de la contaminación política que hoy por hoy tiene muchos de sus integrantes. Ahora, en este sentido vemos que hay una falta también de legitimidad del proceso eleccionario, no solo por los aspectos antes apuntados, sino también principalmente porque los resultados de los procesos que hemos atravesado eleccionarios nos demuestran de que hay un abstencionismo significativo en la participación de los ciudadanos en estos procesos. La sumatoria de los votos blancos y nulos, de hecho, superan el total de votos válidos. Y además que también no se practica uno de los elementos más importantes de toda democracia, que es precisamente la publicidad, la transparencia, en el caso de los candidatos para su respectivo proceso eleccionario. ¿Qué elementos contiene nuestra propuesta de reforma a la justicia?
Básicamente se estructura en 4 ejes. El primero, planteamos, a semejanza de algunas propuestas, una modificación de reforma parcial a nuestra Constitución Política del Estado, porque consideramos que este elemento es necesario, toda vez que de mantenerse en la situación actual, prácticamente haciendo una analogía que en algún momento el secretario de mi área mencionaba, sería tanto que mantener las condiciones actuales es como pretender tratar a un enfermo de cáncer terminal con una aspirina. Y este elemento no es menos válido, porque lo que planteamos en nuestra propuesta es que se excluya la elección por sufragio popular en las condiciones que actualmente se realiza, que por el contrario sea objeto de un proceso de selección meritocrática, en eso coincidimos con algunas de las propuestas. También que tenga una amplia participación ciudadana en la calificación de la idoneidad y probidad de sus integrantes. Participación que tiene que estar integrada por la sociedad civil organizada con sus instituciones más representativas y también académicas. Efectivizando en este sentido la previsión constitucional en su artículo 242, numerales 7 y 9, respecto de la participación activa de la sociedad en algunas elecciones de cargos públicos. Otro elemento u otro eje de nuestra propuesta es la reestructuración necesaria del órgano judicial y la justicia constitucional. En el primer elemento nosotros planteamos que a nivel nacional esta reestructuración comprenda el órgano judicial con sus respectivos integrantes, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, también el Tribunal Constitucional, y un elemento que nosotros planteamos en nuestra propuesta de reforma y que no lo contienen algunas otras propuestas, es también el de innovar en el proceso también del Ministerio Público. ¿Qué implicaría este procedimiento que nosotros planteamos? Primero, una selección por concurso de méritos realizada por las instituciones antes mencionadas. Obviamente, este concurso de méritos tendría que verificar los aspectos antes apuntados: conocimiento, idoneidad, probidad, trayectoria, ética, entre otros elementos que se puedan valorar. Y además también, luego de la selección, plantearla a remisión del del órgano legislativo plurinacional, para que sea este quien elija por votación de 2/3. Luego, otro elemento que planteamos en nuestra reforma es que no solamente se haga una reestructuración en el ámbito nacional, sino también en los distintos departamentos. Y esto implica que también haya un proceso por analogía para la selección de vocales y jueces, tanto de instrucción como también de partido, que integran los tribunales departamentales de justicia y fiscales departamentales inclusive. Igualmente implicaría un proceso de selección por concurso de méritos, y hay un elemento que nosotros tomamos por analogía, teniendo como antecedente el procedimiento que prevé nuestra Constitución Política del Estado para la elección de los vocales que integran los tribunales electorales departamentales, en los cuales, si bien son designados por la Cámara de Diputados, empero las ternas las elevan las asambleas legislativas departamentales. Bajo este elemento, entonces, nosotros planteamos que hayan ternas elegidas por, en este caso, la Asamblea Legislativa Departamental por votación de 2/3, y luego remitidas al Tribunal Supremo de Justicia. Luego, en el ámbito de la institucionalidad que debe rescatarse de nuestro órgano judicial, supone elementos muy necesarios. Primero, la independencia, que en eso coincidimos todas las propuestas. Es necesario en este sentido restablecer esa independencia con la que debe conducirse el órgano judicial, darle las condiciones necesarias para que también pueda operar, logística, infraestructura y otros, pero también una descentralización necesaria administrativa, capacidad de gestión. Esto supone también no solo de manejo de recursos humanos, sino también económicos, materiales, y darle a los integrantes del órgano judicial estabilidad y carrera judicial, para que ellos no puedan ser desposeídos de sus cargos por cualquier elemento, y salvo lo que establece nuestra propia Constitución, que es que justamente medie en su contra alguna sentencia condenatoria, ejecutoriado, pliego de cargo ejecutoriado. Y además también
En el caso del ámbito económico, pues coincidimos todos que las condiciones económicas en las que actualmente se encuentra nuestro órgano judicial no son las más óptimas. El porcentaje presupuestario no supera ni siquiera el 1% del presupuesto general del Estado, y en eso es necesario incrementar este monto para darle las condiciones necesarias, pero también una remuneración acorde a la capacidad que se le exige también a los integrantes del órgano judicial. Ahora bien, no podemos tampoco dejar de lado que más allá de una reforma constitucional debe ir acompañada con leyes que armonicen nuestra propuesta para que tengan seguridad jurídica en el ejercicio de las atribuciones que deban ejercitar, uniformar, por ejemplo, y en este sentido las atribuciones que correspondan a los integrantes del Ministerio Público, órgano judicial, Tribunal Constitucional, normas que deben ser consensuadas, dadas por 2/3 de los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en el ámbito específico del Ministerio Público, que es el fiscal general y fiscales departamentales estén excluidos de vínculos políticos que puedan comprometer su objetividad y precisamente devolverle la transparencia y objetividad con la que deben conducirse. Finalmente, que vaya acompañado este proceso de selección meritocrática, siempre de una amplia difusión e información ciudadana. ¿Qué aspectos y qué artículos en concretos planteamos reformar a la Constitución? Primero, en algunos de ellos coincidimos con las propuestas de reforma que se han presentado en este último tiempo. Planteamos reformar el artículo 182, que trata de los magistrados en sí mismos del Tribunal Supremo de Justicia, el 184, que trata de sus atribuciones, el 188, que trata de la elección de los magistrados del Tribunal Agroambiental, el 194 en cuanto a los miembros del Consejo de la Magistratura, y el 195 de sus atribuciones, 198 que trata del Tribunal Constitucional Plurinacional, y además también el 226 y 227 por conexitud, que tratan justamente sobre el fiscal general, su estructura y su proceso de designación. ¿Cómo se puede evidenciar? Estos artículos corresponden a la parte orgánica de nuestra Constitución, caen por su peso entonces en el procedimiento de reforma parcial que contempla nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 411, parágrafo 2, toda vez que sabemos que la reforma total opera en otras circunstancias y requiere una asamblea constituyente, y en este caso no se afecta a la parte pétrea o rígida de nuestra Constitución. Ahora, cuando nuestra norma constitucional habla de un procedimiento de reforma parcial, da dos escenarios. Uno es el camino de ir hacia la iniciativa popular. En este sentido, tanto la Constitución Política del Estado, complementada con la Ley 26 del régimen electoral, hablan de la recolección de un 20% de firmas en apoyo a la propuesta, 20% del padrón nacional electoral, pero en el régimen electoral en concreto se exige además que se cumpla el 15% del padrón electoral departamental. Adicionalmente, también la Constitución plantea que un escenario distinto al de la iniciativa popular o ciudadana es justamente un procedimiento de reforma que surja de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que contemple en este sentido una aprobación de una ley de reforma por votación de 2/3, y en ambos casos se exige un referéndum constitucional aprobatorio. ¿Qué bases sustentan en cuanto a nuestra propuesta? Bases constitucionales, claro está, nos basamos obviamente primero partiendo del artículo 1 de nuestro texto constitucional, que establece nuestra forma de Estado, además también el principio de soberanía popular, nuestro sistema de gobierno democrático, un control social que también está previsto en nuestro texto constitucional, y la justicia como tal, que debe estar al servicio de la población, un servicio fundamental que se precia entre otros principios que le inspiran la celeridad, gratuidad, transparencia, entre otros. Ahora, nosotros establecimos en nuestra propuesta, y ahí quiero hacer unos pequeños complementos a mi explicación, formalizamos nuestra iniciativa a conocimiento del órgano ejecutivo. ¿Y por qué razón? ¿Bajo qué criterio nuestro alcalde planteó este oficio de remisión de la propuesta a la Presidencia del Estado? Primero, que consideramos un primer elemento, que todo procedimiento, en este caso,
eleccionario va acompañado de recursos necesarios para poderse llevar a cabo, y entonces también no podemos dejar de lado que la administración de justicia es una competencia exclusiva nacional. Otro elemento también que podemos considerar es que la propia Constitución ha previsto en su artículo 162 que las iniciativas legislativas también pueden surgir desde el órgano ejecutivo. Entonces, en este entendido, el oficio de remisión contemplaba, primeramente, todo un fundamento, es decir, los sustentos técnicos, legales, constitucionales, una ruta crítica que pueda motivar y acompañar a nuestra propuesta para que le sirva de elementos al órgano ejecutivo, y en este sentido se ha impulsado desde el Ministerio de Justicia y también acompañado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que obviamente puedan remitirlo al órgano legislativo plurinacional. Y bajo ya este segundo elemento, consideramos también acompañar en nuestra propuesta algo que es necesario y que lo exige la ley 26 del régimen electoral, es que toda iniciativa, ya sea la popular o ya sea la iniciativa legislativa por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene que contemplar las preguntas materias de referéndum. Con eso arranca el proceso. Para poder convocar a un referéndum, se tiene que tener estas preguntas materias, se analiza la viabilidad técnica de las mismas y recién después puede proseguir en la ruta crítica que seguidamente voy a explicar. Ahora, además también acompañamos un proyecto de ley nacional de convocatoria a referéndum. Aquí tuvimos como referente para que pueda tenerse presente la consulta que se hizo de referéndum por la industrialización del gas el año 2004, donde ustedes recordarán, en aquella data se plantearon varias preguntas para poder someterlas a voluntad popular. Y justamente habían entre ellas interrogantes que se formulaban para que pueda el soberano pronunciarse sobre algunas modificaciones y también decisiones importantes en nuestro país. Luego, otro elemento que ya considerando en la parte procedimental tiene nuestra propuesta es hacerle notar los pasos a seguir a los distintos órganos involucrados. En este sentido, planteamos que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar por 2/3 de votos, y esto también lo exige como parte de los requisitos del Tribunal Constitucional, verificando el quórum de la sesión, el de la aprobación del proyecto de ley de convocatoria a referéndum. Y con los antecedentes se remite en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, que de acuerdo al Código Procesal Constitucional tiene que verificar el procedimiento de reforma parcial para ver si es compatible y se armoniza con nuestro texto constitucional, no contraviene principios, valores ni otros preceptos constitucionales. Declarada la constitucionalidad en este sentido del proyecto de ley de convocatoria, entonces la Asamblea Legislativa Plurinacional debe remitir al Tribunal Supremo Electoral las preguntas materias de referéndum. Como había anticipado, la ley 26 exige que una primera etapa sea una valoración de viabilidad técnica de las preguntas como tal, viabilidad que debe ser absuelta en plazo de 72 horas, establece la normativa, y superado este test técnico, debe luego remitirse la respectiva lista de preguntas materia de referéndum en consulta sobre la constitucionalidad con sus respectivos antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto debe realizarse, según el Código Procesal Constitucional, en 7 días siguientes desde la recepción de la solicitud, y debe ser absuelto en los 15 días siguientes desde el sorteo del magistrado relator. Si las preguntas materias de referéndum son declaradas constitucionales, pues entonces la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá sancionar la ley de convocatoria y asignarse recursos para su realización. Nos habla la ley 26 del régimen electoral que debe realizarse este elemento dentro del plazo no mayor a 90 días siguientes. Pero también la normativa electoral prevé que si acaso no se hiciera en ese lazo de tiempo, pudiera en el caso de la iniciativa, por ejemplo, popular, el órgano electoral hacer una convocatoria dentro de los 30 días siguientes. Ahora, debe remitirse la ley de convocatoria a conocimiento del Tribunal Supremo Electoral mediante una minuta de comunicación para que en definitiva sea el que de acuerdo a sus prerrogativas y funciones pueda organizar, administrar el proceso electoral y en definitiva ejecutar el referéndum constitucional aprobatorio.
Y en este periodo de tiempo la norma electoral prevé que se pueden hacer algunos procesos de campaña que permitan la participación amplia de organizaciones políticas de la sociedad civil, incluso naciones y pueblos indígenas. Y además otro elemento que exige la norma electoral es que llevado a cabo el proceso de referéndum constitucional aprobatorio, debe verificarse que por lo menos participe el 51% de los ciudadanos inscritos en el padrón para su validez y que la sumatoria total de los votos válidos sea mayor que los resultados de los votos blancos y nulos. Aquí nosotros les damos a conocer las preguntas formuladas para que puedan ser analizadas por el Tribunal Supremo Electoral y también por el respectivo Tribunal Constitucional. Son 3 en concreto. La primera, ¿está usted de acuerdo con la reforma de los artículos 182, 188, 194, 198, 226 y 227 de la Constitución Política del Estado para realizar la reforma del órgano judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, de manera que los magistrados y fiscal general del Estado sean elegidos por 2/3 del total de miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, previo concurso de méritos y capacidad profesional calificada por las instituciones de la sociedad civil y académica del país? Una aclarativa acá: por mandato del soberano en el presente referéndum, la aprobación de las leyes por 2/3 del total de la Asamblea para la reforma del órgano judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio Público será incluida o inserta en el texto constitucional. Y como toda pregunta de referéndum, la papeleta de sufragio da la alternativa de responder sí o no. La segunda pregunta indica: ¿está usted de acuerdo con la reforma de los artículos 184 y 195 de la Constitución Política del Estado para que los vocales y jueces de partido, instrucción de los tribunales departamentales de justicia, sean elegidos por las asambleas legislativas departamentales por 2/3 de votos de los miembros presentes, previo concurso de méritos y capacidad profesional calificada por parte de las instituciones de la sociedad civil y académicas de cada departamento? Estas ternas deberán luego ser presentadas al Tribunal Supremo de Justicia para la designación de los vocales de los tribunales departamentales de justicia. Y finalmente, la última interrogante: si está usted de acuerdo con la reforma de los artículos 226, 227 de la Constitución para que los fiscales departamentales sean elegidos por las asambleas legislativas departamentales por 2/3 de votos de sus miembros presentes, previo concurso de méritos y calificación de capacidad profesional por parte de las instituciones de la sociedad civil y académicas de cada departamento. Y esta reforma, claro está, incluye la descentralización administrativa de las fiscalías departamentales. Ahora, en esta oportunidad me quise tomar un poco más de tiempo para poderles también dar a conocer algunas diferencias o semejanzas que pudiéramos tener con algunas otras propuestas. Vale decir que en esta oportunidad no quise solamente limitarme a dar a conocer el planteamiento de nuestra propuesta, sino también hacer un comparativo con las otras que se han presentado. Así, por ejemplo, para aquellos que tal vez no la conozcan o las hubieran analizado, inmediatamente a los pocos días de haber presentado nuestra propuesta de reforma de justicia, sale en distintas vocerías de prensa el ministro de Justicia dando a conocer una contrapropuesta, sustentada en 6 pilares, que yo sintetizo básicamente en los nombres de aquellos. Un balanceo que supone básicamente una distribución de mayor número de tribunales y cantidad de jueces, acorde al criterio poblacional. Luego, supuestamente otro elemento es el acceso a la justicia, pero no indica en qué consiste exactamente hacer efectivo este acceso de justicia o mayor accesibilidad ciudadana. La independencia, que en eso solamente se limita a señalarla, un acompañamiento de un mayor número de condiciones para el uso de tecnologías de comunicación e información o TICs, señala que debe ir también desarrollado con normas que acompañen su propuesta y además plantea una mayor transparencia con participación social, pero tampoco indica cómo. Señala en su vocería que su proceso y planteamiento de reforma a la justicia comprende una etapa preparatoria. En teoría, para la fecha en que se realiza la entrevista, esta etapa preparatoria tendría un periodo
de recepción de propuestas debería concluir con una sistematización de las mismas, y supone él que el remedio jurídico a toda nuestra situación de justicia calamitosa se va a resolver en 90 días, lo cual parece un poco inverosímil, dadas las circunstancias y la afectación que nosotros estamos observando en los hechos. Ahora, esta situación nos lleva a colegir como gobierno autónomo municipal que tácitamente ha sido denegada nuestra propuesta o planteamiento, y que no nos queda más camino, y en esto coincidimos con la propuesta de abogados independientes, que tener que transitar por un procedimiento de iniciativa popular. Y aquí ya, qué bueno que nos acompaña el doctor Rivera Santibáñez. Él con mayor solvencia podrá dar detalles en cuanto a la propuesta, que de manera muy interesante y que en este sentido saludamos, con beneplácito plantean. Ellos suponen de que, para empezar, tienen la coincidencia de que haya una reforma parcial a la Constitución, que no es posible mantener la situación de la justicia en las condiciones en que está, y que no podemos plantear reformas, parches o soluciones que sean transitorias solamente con algunas modificaciones normativas. Esto es un sistema que debe ser atacado desde el fondo. Y en este sentido, ellos ya plantean, como en una etapa posterior a nuestro explicativo que hemos dado hace instantes, en concreto las reformas a los textos constitucionales. Vale decir que ellos allanan, es decir, no entran en el detalle de cómo se llevaría a cabo el procedimiento de iniciativa, del proyecto de ley de convocatoria, ni la parte procesal, sino que directamente aterrizan en los textos que sugieren modificar en la Constitución. Y, por ejemplo, ellos plantean las reformas al artículo 158, que trata de la Asamblea Legislativa Plurinacional en sus atribuciones, luego está el 178 sobre la justicia, y en eso coincidimos, del 181 al 183 del Tribunal Supremo de Justicia, 190 a 192, que trata de la jurisdicción indígena originaria o campesina, y aquí una novedad, porque ellos tratan de fortalecer el funcionamiento que señalan ha sido recortado con esa ley de deslinde jurisdiccional, y además también coinciden en la reforma de los artículos 193 a 194 del Consejo de la Magistratura, e inclusive también el 197 en cuanto al Tribunal Constitucional. Ahora, esta iniciativa popular, yo tengo aquí como referencia un número arrojado en el proceso eleccionario del 2019, en aquella oportunidad, de acuerdo a los números que se planteaban del padrón de ciudadanos inscritos y habilitados, el 20% equivalía a de 6.974.363 habitantes, un total de 1.394.872.6 firmas de ciudadanos que respalden la propuesta. Tengo entendido que el número que maneja el doctor Herrera es un poco más alto todavía. Luego, en cuanto a sus artículos, no solamente se limitan a la reforma de los que acabo de mencionar, sino que plantean de manera interesante algunos artículos nuevos, y además también en este sentido coinciden con nosotros en que tiene que participar la sociedad civil. Ellos en concreto visibilizan a una Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por 6 miembros, entre ellos dos corresponden a la Asamblea Legislativa Plurinacional, uno de la fuerza mayoritaria, otro de la fuerza minoritaria, 2 que representan al sistema universitario, 1 a las naciones y pueblos indígenas y 1 por parte del Colegio Nacional de Abogados. Ellos deberían presentar ternas para que la Asamblea Legislativa Plurinacional elijan dentro de esas ternas dentro de los 30 días siguientes. Y si no ocurre, ellos de manera interesante señalan que debería entonces designar esta comisión a los integrantes que hubieran obtenido el puntaje más alto. Toman como parámetro el monto de 75 sobre 100. Y además señalan de que no basta esta designación, sino que tiene que ser sometida a referéndum aprobatorio. Y bueno, hay diferencias también en cuanto a los requisitos y los periodos de mandatos de los integrantes de los distintos órganos que integran la jurisdicción ordinaria o especializada, constitucional, agroambiental, porque ellos básicamente hablan, por ejemplo, en algunos casos que para los integrantes, verbigracia al Tribunal Supremo de Justicia o Tribunal Constitucional, tenga una edad mínima de 45 años, 20 años de ejercicio y un periodo de mandato de 9 años en duración. Lo que sí salta mi duda, y el doctor tal vez pueda disipar, es que no menciona nada de si pueden volverse a postular en alguna otra ocasión. Deducimos que sí. Y además también, en este sentido, ellos
lo diferencian, por ejemplo, con el Consejo de la Magistratura, que le exigen 35 años, 6 años de periodo de funciones. Plantean de manera interesante la conformación de jueces ciudadanos que participen en una justicia de paz y que, por lo que noto en la redacción, se complementaría con las instancias de conciliación ciudadana que prevé la Constitución como una competencia compartida obviamente entre el nivel central y los gobiernos autónomos municipales, pero que estos resolverían en conflictos que tengan que ver con asuntos municipales. Y por otra parte, ellos ya concretizan, y esto debo resaltarlo, que ponderan el porcentaje del 3% ya en el texto constitucional asignado en favor del del órgano judicial como parte de su presupuesto. Y me llama la atención porque esto me recuerda que cuando he hecho a veces derecho comparativo, por ejemplo en educación, algunos países ya ponen el porcentaje para poder cerrar o blindar este monto y no sea alterado por leyes financieras. Finalmente, también hacer notar que otra propuesta que esta noche también nos acompañará el doctor Herrera y él podrá profundizarla y reflejarla mucho mejor. Él plantea así un escenario distinto. Él sugiere que no haya reforma a la Constitución y se sustenta en 4 pilares que él muy bien los va a desarrollar. Notamos sí que hay la coincidencia, tanto con la propuesta anterior como con la nuestra, de que participe la sociedad civil. Él denomina comisión o junta de selección y además también habla de la creación de una escuela de jueces en La Paz y Santa Cruz. También habla de meritocracia y que, bueno, en este punto ya se aparta nuestras posturas. Los vocales, los tribunales departamentales de justicia deberían designar a los jueces de partido previa selección y además coincide con la propuesta anterior en que haya un porcentaje presupuestario del 3% y además habla de un control social y en este punto sí, yo tal vez discrepo un poco con la propuesta del doctor. Él sugiere de manera interesante de que el control social sea realizado o practicado desde una central computarizada, donde por una resolución del Consejo de la Magistratura se obligue a que los jueces transparentemente remitan sus resoluciones, fallos, para que luego los estudiantes de derecho evalúen si estos son contradictorios entre sí y hagan una suerte de verificadores y que si constatan de que hay incongruencias, inconsistencias, pues puedan remitir, ahí no me queda muy claro, si a la justicia penal, si en algunos casos se adecua en tipos penales, o a la parte disciplinaria del Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué digo que tal vez no estoy muy de acuerdo con ello? Porque algo que nosotros planteamos es que haya estabilidad en los procesos y que, claro, en todo caso, si se advierte alguna irregularidad, como cualquier juez o juzgador que cometa infracciones, pues tenga que ser investigada, analizada, pero que no pueda ser desposeído por cualquier causa de su cargo. Otra propuesta de manera reciente que ha realizado un colega nuestro también de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, que no quiero dejar pasar de lado, es el doctor Iván Sandro Tapia, donde él plantea ya esto muy distinto a nuestros escenarios antes descritos, una reforma también a la Constitución, pero distinta, es decir, no en el texto mismo de la Constitución, sino en la parte operativa. ¿Cómo? Él sugiere que no reformemos la Constitución como tal, que creemos tribunales departamentales constitucionales, tribunales que funcionen en cada uno de los departamentos, compuestos por 3 salas, una permanente, otra especializada y aún también habla de una itinerante. Dice que este proceso de elección de los integrantes de estos tribunales constitucionales departamentales debería atravesar por 3 etapas y que debería concluir en un proceso de sufragio popular, y habla de que como son autoridades electas, pues puedan ser revocados conforme manda la Constitución. También sugiere la creación de varios centros de estudios constitucionales departamentales, la creación de una gaceta departamental constitucional y habla de modificar obviamente el Código Procesal Constitucional, la Ley 27, y obviamente algo que tal vez él no ha profundizado es la parte económica, pero implementar el funcionamiento de estos tribunales constitucionales no es solamente elegir personas, sino que debe ir acompañado de infraestructura, logística, personal administrativo, operativo. Este sí es un poco más complejo para la parte presupuestaria. Ahora, finalmente han habido otras propuestas que tal vez no se han materializado y concretizado, pero que de manera coincidente rescato algunas ideas importantes.
sugieren que la reforma de la justicia tiene que ser una reforma democrática. No solamente se trata de leyes, sino de transformar en sí mismo el sistema judicial y de construir un proceso participativo. Y además que en otros casos sugieren que los colegios de abogados sean los que tengan un rol protagónico, no solamente las instituciones académicas. Y además que esta transformación no solo debe ser en el ámbito cognoscitivo, es decir, no solo transformación en la parte externa, sino interna, sino que también se valore, se pondere, y los integrantes que se presen ser de estos órganos sean personas que se evalúe también su personalidad, su vocación de servicio, su ética profesional, su trayectoria como tal. Gracias.